Bien ahí, para ver si estaban prestando atención. Gracias, Karina. Estás como casi secretaria, vas a estar este sábado. Te De nada, agradezco de un nada, montón tu colaboración. de Eh, nada, profe. Bien, ¿cuáles son los orígenes de estos esfuerzos? Como les comentaba, son siempre, bien, ahí acá ya me arrepiento de lo que acabo de decir, iba a decir siempre tectónicos. Casi siempre son tectónicos. Y estos esfuerzos pueden ser compresivos, cuando algo, o sea, imagínense lo que es una compresión de algo, ¿no? Están aplastando algo. Bueno, eso es un esfuerzo compresivo. O en vez de aplastarlo, lo pueden estirar. Eso se fue un esfuerzo extensivo o distensivo. Extensivo no me gusta mucho, es medio un anglicismo. Y también pueden agarrar algo, voy a tratar de agarrar una botella, pero tiene agua, así que me la voy a romper. Puede ser un esfuerzo de cizalla o tangencial, que sería como hacerle... tiene mucha agua, aire. Sería como hacerle así a la botella. Si le hago así, le estoy haciendo un esfuerzo compresivo. El distensivo es muy difícil de hacer en el plástico este, pero sería como así. Sería como, o tirar de las puntas Claro. directamente. Sí, también le dicen extensional, ¿no? A ver, Más banque un español, más segundo, castellano. que voy a buscar una cosa y ven. Para que se imaginen el esfuerzo de cizalla o tangencial, ¿se acuerdan que además estos tipos de esfuerzos son los mismos en los que se clasifican los tipos de límite de placa, ¿no? Compresivos, extensivos y transformantes. Para que se entienda mejor, capaz las manos es como en distintas direcciones, paralelo, pero en distinta dirección, pero no compresivo, así Claro. de cizalla o tangencial, o En transformante. la realidad, estas cosas son bastante más complejas. Entonces uno tiene en los bordes de compresivos, donde hay subducción o hay colisión, también tiene extensión en algunos lados. Es bastante complejo. Ah, tengo una gomita elástica. Quería ver si encontraba una pelotita de goma, pero me sirve esto. El compresivo, bueno, fíjense, lo voy a comprimir. El extensivo lo estaría estirando. Y el tangencial estaría haciendo esto. Ven que le estoy aplicando un esfuerzo en dos direcciones sin necesariamente hacer esto. Bien. ¿Y por qué dije que cuando mencioné que siempre eran de origen tectónico, me arrepentí? Porque en realidad la tectónica va a ejercer un gran rol en lo que es la deformación de las rocas, pero hay otros. El simplemente hecho de tener rocas apiladas, por ejemplo una sucesión de estratos, ejerce un peso sobre las rocas que están por debajo que se traduce en una deformación. Eso es un esfuerzo por carga y también existe lo contrario. Si a esa sucesión de rocas yo le saco las que están arriba, por ejemplo por erosión, se va a producir otra deformación que es por descompresión, ¿no? Bueno, lo mismo puede pasar con el hielo. El hielo está en las calotas glaciares, allá en el Polo Sur, específicamente, en la Antártida, ejerce un peso sobre las rocas. Y eso va a deformar un poco la corteza. Cuando ese hielo se retira, existe otro proceso que es el de la descompresión y el de la... Ah, tiene un nombre. Rebote isostático. Las rocas vuelven a su lugar original. O tienden a volver a su lugar original. Todos esos esfuerzos son por carga y descarga. Y por último, hay uno más que puede ser de origen tectónico o no, que es el estrés térmico. El estrés térmico tiene que ver con básicamente cambios de temperatura. Las cámaras magmáticas producen cierta eh, cambios de temperatura en las rocas que pueden hacer que cambie su comportamiento físico y producir una deformación. Después hay otros que se pueden producir en otros entornos. Ahí no me acuerdo si tenía algún ejemplo más que lo mencione. Bien, y podemos dividir los esfuerzos en dos tipos. El frágil, que frágil no significa que se rompe fácil, ¿no? Que se rompe de una manera determinada. O dúctil. El frágil es cuando hay un cambio en la estructura de la roca, hay un plano de ruptura y no hay una deformación interna del material. Y el dúctil
hay una deformación del material sin necesariamente generar un plano de ruptura. Como estaba haciendo con la botella recién, yo la puedo deformar, o sea, la podría aplastar. Acá ya hay otro campo que es la deformación elástica o inelástica, pero no nos vamos a ir a eso por ahora. Yo puedo ejercerle una deformación y no la estoy rompiendo, la estoy deformando. Este comportamiento es dúctil. En cambio, si yo agarro, a ver si algo que pueda romper, no tengo mano. Pero si agarro una... Bueno, hagámoslo con algo que no voy a romper con la mano. Si yo tengo una copa de vidrio y la aplasto así como aplasté la botella, no solo me va a lastimar mucho, sino que además la copa se va a romper. Y no va a volver a su estado original, así que es inelástico encima. Eso es una deformación frágil. Y esto no tiene que ver con qué tan fácil se rompe. O sea, puede ser algo que se rompa muy fácil o puede ser algo que requiera muchísimo esfuerzo para romperlo. Sino lo que tiene que ver es cómo se comporta el material. Y ahí puse algo que son las consecuencias de esta deformación, que son las estructuras. Vamos a verlo un poco más en las siguientes diapositivas. Pero la deformación frágil produce estos planos de ruptura, que pueden ser, en algunos casos, fallas. Seguro todo el mundo escuchó hablar de la palabra falla, ¿no? Falla geológica. Hay una muy Sí, sí. famosa, ¿no? Sí, la de O San algo, Andrés. hoy es. Siempre usa, esa referencia no falla. Me Y gusta más, porque nadie podría decir el nombre, perdón, pero nadie podría decir el nombre de una falla de Argentina. Todos sabemos el nombre de una falla de Estados Unidos. falla del Tigre. Nuestra falla de San Andrés, nada más que no hay nadie ahí entonces. No hacen películas sobre eso. Bueno, y saben, por conocimiento popular, que las fallas están asociadas a, primero, ruptura de cosas, ruptura de rocas y además a terremotos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de terremotos si nos da el tiempo. Y por último, hay una fractura más que es como la falla, pero más aburrida, que es la diaclasa. La diaclasa es un plano de ruptura, pero las rocas no se desplazan entre sí. Simplemente es un plano de ruptura. Diaclasas son muy comunes de verla incluso por deformación por estrés térmico, como estaba ahí. Y estrés térmico no necesariamente muy elevado, no relacionado con el magmatismo, sino por ejemplo un estrés térmico climático. Rocas que están sometidas a un enfriamiento por la noche y después un calentamiento de día, especialmente en ambientes áridos, sufren una contracción y una expansión que hace que se rompan. Esa ruptura no va a generar fallas, pero sí va a generar planos de diaclasa. Lo mismo con los esfuerzos por descompresión. Son súper comunes las rocas diaclasadas. Perdón. Y la deformación dúctil, como ejemplifiqué con la botella o con la bandita elástica, no tienen estos planos de ruptura. En realidad puede haber una combinación de deformaciones dúctiles y frágiles, pero en principio la deformación dúctil no va a generar ni fallas ni diaclasas. Lo que va a generar son pliegues, como vimos en esta foto, acá, varios pliegues, un plegamiento, u otras estructuras como domos y cubetas. Bien. La misma roca puede deformarse de manera dúctil o de manera frágil dependiendo en las condiciones en las que se encuentre. Por ejemplo, si yo tengo una roca cerca de la superficie, muy probablemente su deformación... voy a poner un ejemplo más trivial. Tienen una... Vamos de vuelta. Tienen una piedra, no tienen una roca, tienen un cascote y le pegan con un martillo. ¿Ustedes cómo creen que va a ser? ¿Cómo se va a deformar? ¿Se va a aplastar como esta botella? ¿O se va a No, romper en varios pedazos? se va a romper en varios pedazos. ¿Y eso es? ¿Qué tipo de deformación es? ¿Frágil o dúctil? Frágil. Sería frágil. Frágil, exacto. Bien. Si esa misma roca yo lo pongo en una prensa hidráulica, va a pasar lo mismo. Se va a romper en varios pedazos. Ahora,
Si esa misma roca, esto no se los puedo poner por ejemplo porque nadie lo podría ver, aunque hay algunos experimentos que se hacen, es sometida a un montón de presión en todas las direcciones, su deformación va a ser distinta y va a pasar a deformarse de manera dúctil, como la botella. Entonces, la misma roca, dependiendo de las condiciones, tiene una parte de formación dúctil o puede formarse frágil. Pero además, en las mismas condiciones, pasa acá, este gráfico es un poquito complejo de explicar, así que lo voy a simplificar. Básicamente, tiene una parte en la cual esa roca va a acumular energía y va a tener cierta deformación dúctil. Probablemente ustedes no la puedan ver. Probablemente sea muy poco el tiempo que tenga una deformación dúctil la roca. Porque es muy poco elástica en las condiciones de presión y temperatura de la superficie. Pero después que pasamos ese límite, la deformación se vuelve frágil, que es acá, este punto que se llama fractura. Y acá encima, esta parte, que lo que nos estamos nombrando es una parte que se llama deformación elástica y deformación dúctil, son dos tipos de deformaciones dúctiles. La elástica, como lo dice el nombre, es que el cuerpo vuelve a sus dimensiones originales. Y la dúctil es que la deformación permanece. Esto claramente no se va a deformar de manera dúctil pura, pero la botella, si yo la aplasto mucho, vamos a hacerle la pruebita, va a quedar así. Hasta que le vuelva a agregar energía. Bueno. Entonces, básicamente, incluso con la botella se puede ver este ejemplo. No sé si es a nivel ingeniería de materiales es lo mejor, pero se puede ver que tiene una deformación elástica y si yo aplico mucho, la deformación elástica pasa a ser permanente. Probablemente si le agrego mucho, también pasa el punto de fractura y la rompa. Bien. Entonces, a nivel cristalino, lo que está pasando es que esos enlaces en la parte elástica simplemente se deforman y vuelven a su posición original. En la parte dúctil, estos enlaces se deforman, pero no vuelven a la posición original. Y en la parte ya que superamos el punto de fractura, esos enlaces desaparecen, se rompen, ya no están unidos. ¿Acá querés agregar algo a nivel mineralógico, Ernest? No, dos cosas que nos podemos imaginar una botella, nos podemos imaginar una copa. Piensen que el material que es más parecido al vidrio por ahí es el cuarzo, ¿no? Digo, no es vidrio porque tiene estructura, pero no tiene clivaje y tiene uniones igualmente fuertes en todas las direcciones, en las tres dimensiones. Ese mismo cuarzo, que además más o menos lo recuerdan, se lo imaginan, porque lo vimos en la clase presencial y vimos montones de fotos, ese mismo cuarzo va a acumular en el laboratorio, como decía antes, en el laboratorio de metalurgia. Toda la casualidad que la semana pasada la universidad incorporó un equipo de ensayos de tracción y compresión, no de minerales, pero sí de materiales, donde tanto materiales metálicos como no metálicos se pueden ensayar, y se ven esas mismas curvas que están ahí. Se acumula la deformación y se rompe. El mismo cuarzo, en la superficie, de muestra de mano, a una atmósfera y a una temperatura normal, va a acumular muy poca deformación y se va a romper. A mucha profundidad y a mucha temperatura puede tener un comportamiento totalmente distinto. Pero bueno, ahí vamos a ver algo de eso en el Sí, video. este es un videazo porque encima es de... En vez de usar un ejemplo con otro material, está haciendo un ejemplo con un modelo 3D de minerales, ¿no? Bueno, se los voy a ir traduciendo. Dice que la deformación elástica, la compresión ocurre a lo largo de un eje que se llama el eje de esfuerzo. Y básicamente hay una deformación a lo largo de perpendicular a ese eje. Dice ¿No que la te deformación... genera subtítulos automáticos? No. Ah, es que no, mira. Ah, ok, ok. Dice, la deformación elástica no es permanente, como les decía, cuando el estrés es relajado, la roca vuelve a su posición original. Disculpen mis traducciones.
Ahora, cuando el estrés es mayor, lo que pasa es que se produce la deformación frágil. Acá nos está haciendo un ejemplo con una forsterita, una olivina. Fíjense a nivel atómico, esto es un modelo de la estructura cristalina del mineral, y nos dice, la olivina está formada por átomos de silicio, oxígeno, bla, bla, nos dice la composición. Miren cómo los... entonces lo voy a poner un poco más lento porque estaban por 2. Cuando la tensión es muy fuerte, algunos de estos enlaces se rompen en un plano determinado y ya no existen más los enlaces, digamos, se rompieron. Fíjense lo que veríamos a escala macroscópica. Básicamente una ruptura de un mineral. Y acá, esto se los traduzco, dice, la deformación frágil a esta escala produce un plano de falla. Lo que estamos viendo acá es cómo de manera atómica generamos una falla. A escala atómica. Ahora vamos a la roca. Fíjense que todavía la roca no está muy deformada porque apenas se movió, pero esto sucedió a escala atómica. Y acá, bueno, vamos a pasar a algo que les voy a contar ahora de los tipos de fallas, pero tienen un ángulo en particular y esto se puede evaluar en laboratorio y todo. Dice que al nivel de macroscópico lo que vamos a ver son planos de falla y cómo se deformó la roca. Pasamos de una roca que era como una pelotita, ahora pasamos a una cosa más aplastada, ¿no? Y algo importante, la deformación frágil es permanente. Siempre. Bueno, muy buen video, me gustó. ¿Alguna consultita? Bueno, seguimos. Ahí Alejo dice en el chat si podría cambiar el tipo de deformación mediante un tratamiento térmico. Eh, reproducir las condiciones que hay adentro de la corteza terrestre es muy difícil porque, no tanto la temperatura, pero la combinación de presión y temperatura es muy difícil de reproducir, y además agregarle un ensayo de esfuerzos como este que estamos viendo, ¿no? Se puede hacer, no es imposible, pero es muy complejo. Acá hay un ejemplo que ven mucho en ingeniería, también se ve en geología en la parte estructural, que es la deformación del cilindro de roca. Básicamente se hacen dos experimentos. Ahí está, no me salió la palabra. Presión confinante. Cuando la presión es en todas las direcciones se llama confinante. Está confinado a una presión en todas las direcciones. Entonces, fíjense que el cilindro se deforma de manera dúctil. Le hacen un esfuerzo en la dirección vertical y queda más chatito, ¿no? Ahora, cuando bajan la presión confinante, lo que se produce es una combinación, como les digo, ¿ven? Es una combinación de las dos deformaciones, pero es una deformación dúctil, pero el punto de fragilidad se alcanza más rápido y se producen los planos de falla. Esta X que ven acá son los planos de falla, son dos planos que se cruzan a 45 grados, perdón, a 30 creo. Bueno, y esto es lo mismo en forma de dibujitos. Se hacen estos gráficos, como les decía Ernesto. Cuando la presión de confinamiento es baja, en el caso de la derecha, se alcanza bastante más rápido el punto de fractura. Bien. Vamos a las rocas entonces. En las rocas, la deformación frágil claramente se va a alcanzar donde la presión confinante es menor. Y ahora de vuelta, vamos a las preguntas para que ustedes puedan atar los cabos. ¿Dónde creen que la presión confinante es mayor? ¿En profundidad o más cerca de la superficie? En profundidad. En profundidad. Por supuesto que sí. De hecho, en la pregunta del parcial era todo muy hipotético, ¿no? Ustedes podrían hacer con una máquina, podrían irse a 100 kilómetros de profundidad. Independientemente de la temperatura, la presión sería muy fuerte, ¿no? Tendrían que Claro, estar se soportando sumaría básicamente el peso de toda la Tierra de 25 kilómetros claro. de roca.
Entonces, las rocas se deforman frágilmente más cerca de la superficie y en profundidad se deforman de manera dúctil. Si volvemos a la unidad 1, la de tectónica, recuerdan que el manto se deformaba de manera plástica, que no era un sólido, pero al mismo tiempo tenía un comportamiento parecido al de un líquido. Bueno, esto es justamente por las mismas condiciones de presión en las que se encuentra el manto terrestre. La corteza, en la parte más superficial, tiene deformación frágil, y lo que se genera son estos planos de falla que tienen clasificaciones, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Hay unas que se llaman normales, no porque las otras sean anormales, creo que es una deformación del inglés, pero bueno, las fallas normales básicamente se dan en esfuerzos distensivos. De vuelta agarro el ejemplo de la gomita, ¿no? Distensivos, aplico una distensión. Entonces, un bloque de roca se va a desplazar del otro y va a haber algo que se llama un bloque caído y un bloque ascendido. Esto pasa en todas las fallas, perdón, en las fallas normales y en las inversas. Pero en este caso, el bloque ascendido sería el de la derecha, ¿no? El que está acá. El que tiene el río por debajo. Acá este es un ejemplo muy, muy clásico, muy de manual. Suelen tener alto ángulo, si se fijan. Perdón, Y disculpa que te interrumpa. ¿El sí, bloque ascendido es el que está más bajo? no, el que está, perdón si lo dije al revés, ¿eh? El descendido es el que está más bajo, el ascendido es el que está a la izquierda. Este. En caso de las fallas normales, generalmente el bloque ascendido es entre comillas, porque lo que tenés es un bloque que desciende. Bien. Esto lo van a ver en muchas bibliografías y a veces es un poco difícil de entender. A mí me costaba entenderlo bastante cuando comencé a estudiar. ¿Qué significa que pone las capas más viejas por debajo? Vamos a ponerlo esto en numeritos, porque si no, no se entiende. Si vamos a los principios de Steno, recuerdan que los primeros estratos son los que están abajo, ¿no? Entonces vendría luego este y luego este. Si nos vamos al otro principio, el de continuidad lateral, y buscamos la misma roca del otro lado, es así. 1, 2 y 3. ¿Me siguen? Bueno, si la capa más vieja es la 1, y nosotros nos vamos acá, vamos a ver que la 1 ahora está más abajo. Eso significa que ponen capas más viejas por debajo. Si nosotros caminamos lateralmente, pasaríamos, en este caso, ¿no?, de la 3 a la 2. Y la 3 es más nueva que la 2. En ese caso, bueno, quizás no use el mejor ejemplo. Acá es un poco confuso esto. Pero en realidad lo que va a hacer es que van a bajar las capas más viejas. En las fallas inversas se entiende mejor. Las fallas inversas serían como lo contrario de las fallas normales. Y se van a dar en esfuerzos compresivos, y lo que va a pasar es tener un bloque ascendido también y un bloque descendido de este lado. ¿Cuál es la diferencia? Tienen bajo ángulo respecto a las otras y ponen las capas más... Esto está mal escrito, por eso era de que no me cerraba el ejemplo. En el caso de las fallas normales van a quedar las fallas más viejas, las rocas más viejas, más nuevas, más abajo. Y en el caso de las fallas inversas, lo que va a pasar es que las rocas más viejas nos van a quedar por encima de las rocas más nuevas. Ahí está. Tengo que corregir esto, por eso no se entendía. Ahí lo que se puede hacer, si querés, en esta se entiende mejor, es si trazás una línea vertical que atraviese la falla, se va a ver claramente, poner la línea vertical en cualquier lado que atraviese la falla. A ver, No vamos. sé si... Sí. Ahí está. Ahí. Un poco más a la derecha. A ver si podemos... Excelente, excelente. Ahí,
si yo hago un pozo que tiene esa trayectoria, el pozo ve primero lo más nuevo, que es la más clarita. Después la segunda, que es la más oscura. Pero por la falla, que es inversa, después vuelve a tener por debajo de lo más viejo algo más nuevo. En esto se entiende mejor y encima en la anterior está mal, lo redacté un poco mal. Tengo que arreglarlo. Acá también, si No, acá haces un también. pozo Lo que está mal justo a es... la derecha, si haces un pozo justo a la derecha de la falla, Claro, se me fue. vas a ver que tenés lo más viejo más arriba de lo que lo tendrías que tener. La falla te sube más arriba a lo más viejo. Sí, ¿Ves cómo pasas de lo más nuevo directamente a lo más viejo? exactamente. Sí, es confuso igual, generalmente. ¿Qué significa esto? Igual vamos a ponerlo más en castellano. Que recuerdan cuando hablamos de fósiles, que decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que tengamos fósiles que estaban en el fondo marino? No me acuerdo si pusimos este ejemplo o no, o capaz fue este cuatrimestre, pero ¿cómo puede ser que tengamos fósiles que estaban en el fondo marino, ahora estén en una montaña? ¿Lo vimos eso un poco? No me acuerdo si usé ese ejemplo o no, pero básicamente Sí, las sí, fallas lo vimos, inversas profe. nos van a levantar rocas que son más viejas, que estaban en el subsuelo, y van a hacer que por estos planos de falla suban por encima de rocas más nuevas. Así se entendió bastante más fácil esto. Las fallas inversas son mecanismos ideales para levantar rocas que de otra manera estarían en el subsuelo. Ahí está, ahí se entendió creo que bastante bien. Fíjense esta roca de acá, cómo está por encima. De vuelta podemos poner los numeritos, ¿no? Esta sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. Fíjense cómo esta falla inversa nos pone la 1 por encima de la 2. Esto es exactamente lo mismo que acá, pero en la realidad. Obviamente, igual esto es un caso de libro, no siempre las fallas inversas ni las fallas normales se ven tan bien. Generalmente no se ven en todos lados, ¿no? Bueno, las fallas normales se pueden volver inversas, esto ocurre todo el tiempo, tiempo geológico, ¿no? Y es un mecanismo clave por el cual generalmente se generan fallas en algunos lugares donde antes había fallas normales. Estas fallas, como les comentaba, las inversas suelen ser de bajo ángulo y las normales son de alto ángulo, ¿no? Generalmente son como planos casi verticales. Mientras que estas suelen ser como más rampitas. Ahora, con la inversión tectónica lo que pasa es que podemos tener fallas inversas de alto ángulo, porque se revierte el comportamiento de la falla normal, porque antes teníamos un esfuerzo distensivo y pasa a ser compresivo. Estos mecanismos de inversión tectónica son claves en la cordillera de los Andes, porque es lo que nos genera un montón de afloramientos de rocas que antes estaban depositadas en fallas normales. Perdón, se depositaron en cuencas que fueron generadas a partir de fallas normales, ¿no? Por ejemplo, Cuenca Neuquina, quizás, o puedo poner algún ejemplo como los que están en el norte, Grupo Salta, que son lugares donde había distensión tectónica, se generaron un montón de cuencas y después con la formación de la cordillera de los Andes, esas fallas se invirtieron y nos levantaron las rocas hacia arriba. La cuenca neuquina y otros casos también en la cordillera más arriba son buenos ejemplos de lo que decías recién, ¿no? De lugares donde puede haber rocas sedimentarias con fósiles marinos, o sea, 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Exacto. Sí, ahora me acuerdo mucho de caso de inversión tectónica, Grupo Salta, todo lo que es, que también son generadores de hidrocarburos como Cuenca Neuquina, pero son lugares donde antes se estaban generando, no quiero decir rift porque no eran exactamente rift,
pero se estaban generando cuencas tectónicas, ¿no? Por estos esfuerzos distensivos en el Cretácico, en el Jurásico. Cuando esos esfuerzos distensivos pasan a ser compresivos por la formación de la cordillera de los Andes, estas rocas ascienden y ascienden con alto ángulo, lo cual es muy distinto a las fallas inversas de bajo ángulo, ¿no? Esto básicamente, de hecho, es uno de los mecanismos de formación de montañas. Les tiene que quedar claro eso, ¿no? Que las fallas inversas lo que nos van a generar es un relieve positivo generalmente. Y ahora pasamos al tercer grupo, que son las fallas de rumbo u oblicuas. Las oblicuas, bueno, valga la redundancia, oblicuas. Las fallas de rumbo puro serían más bien rectas. Generalmente esto no pasa. Acá donde lo que priman son los esfuerzos tangenciales. Como ven, no hay una compresión ni una distensión de la roca. Lo que hay es del desplazamiento de la roca en un plano tangencial. Por lo tanto, no nos está poniendo capas más nuevas por encima de las más viejas, ni las más viejas por encima de las más nuevas, ¿no? Pero si nosotros lo vemos desde arriba, como la imagen aérea o satelital esta, lo que vamos a ver es un desplazamiento en la dirección. Desplazamiento de rumbo. Te voy a mutear, Matías, creo que estás... tenés el micrófono abierto. Cualquier cosa desmuteate. Si estas fallas son como así, como tienen un zigzagueo, se las llama oblicuas. Y al mismo tiempo, en las fallas oblicuas hay un comportamiento por sectores que es inverso o normal, dependiendo del caso. Voy a ver si tengo un ejemplo de... Pará. Voy a abrir Google Earth. Bueno, mientras carga, seguimos con esto. Otras estructuras. Bueno, esto es una combinación de fallas normales, ¿no? Se llaman Horst y Grabens, son palabras en alemán, creo. Y básicamente son bloques limitados por fallas, generalmente normales. Fíjense acá cómo está un bloque caído respecto a dos bloques ascendidos. Como ven, lo de bloque ascendido es entre comillas en las fallas normales, ¿no? Porque lo que hay es como un descenso del bloque que se encuentra entre las dos fallas. Esto también, un caso de libro, no se ven así. Es un ascenso relativo, ¿no? Un ascenso relativo, ahí está. Con respecto al contexto, es un ascenso. Este es parecido, se llaman hemigrábenes o semigrábenes o half-gravens en inglés. Básicamente, en vez de tener como un solo bloque caído limitado por dos ascendidos, tenemos como una sucesión medio dominó me sale de bloques caídos, ¿no? Y lo que hay también acá es una rotación, como muestra el dibujo, que es una de las causas por las cuales los estratos se inclinan. Creo que quizás me escucharon cortado porque me salió un cartel de Zoom que dice que mi conexión es inestable. Acá en la derecha tengo unos... Hoy estoy con las palabras que... Debe ser el estrés. No me salen las palabras. Ay, ¿cómo se llaman? Sismogramas me sale, pero no es sismograma. Sí, no me sale. No, ninguno de los dos no sale. Bueno, la línea eso sísmica. es una línea tectónica, ¿no? Es una línea sísmica. La línea sísmica es el resultado de un método de prospección geofísica que se suele hacer generalmente para buscar hidrocarburos. También se puede hacer por investigación o búsqueda de otro recurso, pero generalmente se las hace mucho en la industria de hidrocarburos y lo que nos va a dar es una estructura de los primeros metros a kilómetros de la superficie terrestre, del subsuelo terrestre. La metodología es básicamente la misma que Pablo, perdón, ¿querés probar con la cámara apagada? Porque hay como... ¿se corta? algunos cortecitos. A ver ahí. Yo igual te escucho bien, pero se nota un poquito. Sí, perfecto. Bien, bueno, la metodología es la misma que una ecografía.
Es un perfil sísmico en realidad, ¿no? Porque es lo que se construye. La línea sísmica. La línea sísmica es donde pasa, claro, ahí está. Tengo un poco de delay, perdón. Bueno, vieron que las ecografías es una emisión de sonido, en este caso es un sonido con una frecuencia muy corta, que penetra las capas de piel, después el sonido vuelve, bla, bla, bla. Esto es lo mismo, nada más que en vez de hacerlo con un aparatito chiquito, se hace con sonidos bastante fuertes que están provocados por camiones que golpean con una especie de martillo o explosivos. El sonido viaja a través de las capas de los estratos, vuelve y cuando vuelve es registrado por unos aparatos que básicamente son micrófonos. Toman el tiempo que tarda la onda en ir y volver, hacen un montón de cálculos matemáticos y nos va a producir básicamente estos diagramas. Que al mismo tiempo, así nomás no nos sirven, tienen que ser interpretados por algún geólogo que lo que va a decir es, esto es un estrato, esto es un plano de falla, y va a interpretar cómo es la geología en el subsuelo. Lo que tienen acá es una sucesión de migrábenes en la realidad, por supuesto que no son tan lindos como los que están en un dibujo, son bastante más caóticos, pero básicamente a los geólogos petroleros les sirve mucho identificar estas estructuras porque suelen ser importantes para determinar dónde se alojan el petróleo. Por unas cuestiones que se llaman formaciones de trampas. Y eso lo vamos a ver en las últimas clases cuando veamos petróleo. En fin, sin irnos por las ramas, volvemos a la geología estructural. Vemos acá algunos ejemplos de las primeras estructuras que les comentaba que se llamaban diaclasas, que a diferencia de las fallas no tienen un desplazamiento de los bloques. Y suelen ser provocadas también por esfuerzos de distensión térmica o descarga. Ahí tenemos una foto de alguien escalando sobre una roca con bastantes diaclasas que les permite poner las pédulas y las manos para escalar, ¿no? ¿Hasta acá cómo venimos? Bien, se entiende. Bárbaro. Bien, Yo voy a ir perfecto. pasando un poquito rápido Bien, porque, bien. como les decía, no solo nos quedan 40 minutos, sino que además yo no tengo mucho tiempo, así que voy a ir pasando un poquito rápido. Esto incluso ya lo vimos, que eran cómo cambiaba la deformación según la presión confinante. Entonces pasamos a las estructuras que tienen que ver con la deformación dúctil. El protagonista de la deformación dúctil son los pliegues, ¿no? ¿Qué va a pasar con los pliegues? Vamos a tener un estrato que, abro y cierro comillas porque no me están viendo con la cámara, se dobla a partir de un plano que se llama plano axial. Entonces se puede formar un pliegue que puede ser simétrico. Acá tiene varias formas de clasificarse esto. Si los clasificamos por la simetría, puede ser simétrico, puede ser asimétrico. Y si es asimétrico, depende qué tan asimétrico sea, puede ser volcado, inclinado o tumbado. Ahora, respecto a la posición de los estratos, vamos a hablar de anticlinales y sinclinales. Los anticlinales son los que básicamente tienen la forma de A, y los sinclinales son los que tienen la forma de U, ¿no? Y generalmente están asociados. Cuando tenemos un anticlinal, próximamente, a escala de kilómetros o escala de metros, podemos tener su sinclinal correspondiente. Recuerden que las escalas en esto puede variar bastante. Podemos hablar de micropliegues, que los podemos ver en cuestiones de centímetros, a plegamientos que tienen del orden de los kilómetros. Bien, después con el resto no me meto porque son cuestiones como muy, muy específicas del origen, pero los plegamientos son siempre de origen tectónico. Hay unos pliegues muy específicos o estructuras muy parecidas a los pliegues que se llaman plegamientos por deformación sedimentaria, y son estructuras sedimentarias, como vimos en la unidad 5, que tienen que ver con sedimentos que no estaban bien litificados y tuvieron una deformación en un momento. Son estructuras que se parecen a los pliegues, pero no son pliegues. Bien. Acá vamos a los casos reales.
Acá tenemos un ejemplo donde tenemos los sinclinales asociados a sus anticlinales en una escala que, bueno, acá no está ejemplificado, pero no parecen ser más de 20 metros esto, ¿no? Entonces tenemos un sinclinal, seguido del anticlinal, seguido de otro sinclinal, seguido de otro anticlinal. A la izquierda tenemos un ejemplo de la realidad, ¿no? También, pero en forma de dibujo. Y lo que vemos acá es que con la erosión lo que nos va a generar son diferentes rocas aflorando, ¿no? Porque si nosotros cortamos este pliegue por acá, voy a dibujar. Si lo cortamos por acá y nosotros caminamos por ahí, mirando para el piso, lo que vamos a ver son diferentes rocas. Acá veríamos la roca blanca o clarita y acá veríamos la roca oscura. Acá volveríamos a ver la roca blanca, acá volveríamos a ver la roca oscura. Entonces, fíjense, acá les estamos poniendo edades a esto. Supongamos que la beige es jurásico y la gris es edad cretácica. Y erosionamos los pliegues. Entonces, caminando por acá, vamos de vuelta a hacer nuestro tipito. Vería el Jurásico, si sigo caminando después vería el Cretácico, seguiría caminando vería Jurásico. Lo que está pasando acá generalmente es que los anticlinales nos suelen exponer rocas más viejas en el centro. El centro sería este. Y los sinclinales nos expondrían rocas más nuevas en el centro del anticlinal, o lo que se llama núcleo. ¿Esto es fácil de ver? No, para nada. Esto es fácil en la teoría. En la realidad son bastante difíciles de ver estas cosas. Bueno, como les comentaba, depende de la simetría. Podemos estar hablando de pliegues completamente simétricos, asimétricos, tumbados o recumbentes. Recumbentes es cuando ya tenemos una deformación tal que quedaría como acostado el plano axial del pliegue. Acá se ve muy bien que el plegamiento nos dejó básicamente el pliegue mirando hacia un costado. Pero esto originalmente estaba así, ¿no? Eran capas, bueno, eran capas horizontales. Tendríamos como un estado 1. En un estado 2 esto sufrió una deformación que lo dejó así. En un estado 3, que en realidad es continuo al 2, probablemente, esto quedó así. Bien. El monoclinal es un término que se usa para decir esto, básicamente. No tenemos un cambio entre anticlinal y sinclinal, sino que simplemente tenemos el pliegue en un lado nada más. Y después continúa de manera horizontal o subhorizontal. Pleamientos más complejos, como les comentaba, la realidad es más compleja. Esto suele ser bastante común, que son pliegues asociados a fallas o fallas asociados a pliegues, dependiendo cómo uno lo quiera ver. Y también un nombre que se le suele poner a estos son cabalgamientos tectónicos. Hay un plano que generalmente delimita una falla y después la sucesión de rocas que sube por encima de la falla tiene un plegamiento que básicamente se llama pliegue asociado a la falla, ¿no? Pero acá podemos ver el plano de falla, acá. Y acá podemos ver el pliegue. La sucesión de estos cabalgamientos va a generar algo que se llama... ¿Por qué no está acá? Lo tengo más adelante. Se llaman fajas plegadas y corridas. Y básicamente es una gran estructura tectónica que está asociada a las cordilleras, ¿no? Bueno, vamos a seguir el orden que estaba, que por algo estaba así. Otras estructuras asociadas a deformaciones dúctiles son los domos y las cubetas. Básicamente son como los pliegues y como los anticlinales y los inclinales, nada más que es en dos planos, digamos. Mejor dicho, no hay un plano axial.
Y al igual que los Como anticriminales, esféricos, ¿no? sí, sí. Y esto suele estar causado en muchos casos, lo que son los domos y las cubetas, por una deformación que no es, creo que la palabra sería sintectónica. Está asociada a la tectónica, pero no necesariamente es un esfuerzo compresivo de tectónica, que son los diapiros, ¿no? Son las estructuras estas por carga que se produce en los mares. Profe, ¿cómo se le corta? ¿Cómo? No te entendí. Se le corta, me Sí, parece. se corta un Uh, poco sí, Se le corta el sonido. el sonido. a ver. Voy a ver si tengo algo bajando, creo que no, pero por las dudas quiero chequear esto. No. Otra cosa que podemos hacer es que pase la presentación yo, para que me la bajo. Bueno, mientras voy a seguir. Si se corta mucho, avísenme. ¿Cómo se me No escucha? salió lo que era, cómo se llamaba lo que estaba hablando recién, hace un rato. Estos se llaman diapiros salinos, y son unos procesos que se dan generalmente en los océanos. Avísenme si se escucha mal, porque si no voy a hablar y se va a hacer un... Y que tiene que ver con la carga sobre una capa que Ahora va. está saturada en sal. La sal produce una deformación en las rocas que están por encima, muy parecido a cómo se comporta, por ejemplo, una lámpara de lava, ¿no? Que va a haber un material que es menos denso y sube por encima, bueno. Ahí me podés hacer coadministrador, así comparto pantalla yo, Dale. a ver si eso ayuda un toque. ¿Ahí Eh, lo ves bien, Pablo? yo lo veo bárbaro. Se corta igual. ¿Sí? Bánqueme un segundo que voy a ver si alguien está... Bien. Retomo lo que estaba diciendo Pablo recién, que es que eso se llaman diapiros, por eso esto se llama diapirismo. Esta secuencia que está acá, en el medio, muestra cómo va avanzando. Ahí dice sal de roca, ¿no? O sea, es un estrato, un sedimento que es mayormente sal. O sea, un estrato que se formó por evaporación de aguas y es mayormente sal común, principalmente halita, cloruro de sodio. Y como ese mineral suele ser menos denso que las rocas en general y que casi cualquier otro mineral, tiende a ascender y por lo tanto a estructurar las rocas que están alrededor. Por eso se habla de que es una estructuración o que son estructuras no tectónicas, ¿no? Parecido a la imagen que está abajo a la izquierda, que hace pensar, como decía Pablo recién, en una lámpara de sal. Y lo que está a la derecha son sismogramas, ¿sí? Perfiles sísmicos que se han tomado en lugares donde ocurre este fenómeno de que hay un ascenso de un diapiro o de estos montículos de sal, de estrato de sal. Un ¿Cómo dato me de escuchan ahí? color, si quieren, ahí hasta ahora bien. Moví el ¿Vos modem, nos así que... escuchás? Sí, sí. Bien, creo que tenemos un poco de delay igual. No, solo iba a decir que los grandes, muy, muy grandes yacimientos de petróleo offshore que hay en las costas de Brasil, que se descubrieron y se empezaron a producir y a explotar hace unos cuantos años, como 10 años, algo así, están asociados a estructuras y trampas que se originan en este tipo de diapiros, o de domos de sal, que también se llama. Bien, ¿ahí me escuchan bien o también entrecortado? Yo te escucho bien. Espero... Espero poder Bien, subir un profe. Sí, poquitito, sí, se escucha pero... bien. Entonces, ¿Cómo me escuchan a mí?
Ahora bien, Bueno. ¿Vieron algunos pasa. la Sí, ahora bien. clase de metamorfismo que grabé? ¿Era anexo? Si no lo vieron, mírenlo para el sábado, porque vamos a hablar de rocas metamórficas. Y no me van a entender un pomo. Así que... Muy importante. sí, mírenlo porque vamos a hablar de mármol, en particular, que es una roca metamórfica muy común. Pero eso ya estaba en otra unidad, así que acá lo que les puse es como una diapositiva respecto a unas rocas metamórficas en particular, que son las metamórficas dinámicas. Ahí le puse depresión, en realidad está mal el título. Tenía que ser metamorfismo dinámico provocado por la predominancia de los cambios de presión respecto a lo de la temperatura. Entonces, hay dos tipos de rocas que se forman en estas condiciones. Una son las cataclasitas o brechas tectónicas. Vamos a ver algunas en el cementerio. Y otras que son las milonitas, como ven a la derecha. Y también descubrimos un sepulcro con unas milonitas. Hay que ver qué son exactamente. Algún petrógrafo algún día me dirá qué es exactamente, porque hay milonitas y hay otras que se llaman migmatitas o aungenneis que son parecidas, ¿no, Ernest? Al menos visualmente. Sí, sí, Bueno, encontramos un sepulcro la última vez que fuimos que era alguna sí, de... sí, son parecidas. Son parecidas, ¿no? Pero tenía los feldespatos deformados. Es muy parecida a la que van a ver ahí a la derecha. Ahí, Pablo, se corta un poquito también, pero se entiende. Si querés, pasamos más o menos rápido lo que queda y queda un poco los lineamientos para el sábado y para la próxima, ¿vale? Sí, dale. Sí, terminamos con la clase porque no queda mucho. Les quería contar un par de cositas más. Esto bueno, nada, no los voy a detallar mucho, pero son sucesiones de fallas inversas de bajo ángulo que nos va a formar básicamente algo que se llama faja plebe y corrida, que son estructuras como de montañitas. Podríamos decir que casi todas las montañas tienen asociadas una faja plegada y corrida, ¿no? Una deformación asociada a los estratos o a las cuencas sedimentarias que estaban cercanas a la cadena montañosa. ¿Querés agregar algo ahí, Ernest, sobre la Sí, a faja las plegada y cadenas corrida? montañosas en general está asociado, como bien dice Pablo, a las cadenas montañosas. En particular, es un entorno, un contexto tectónico, rasgos tectónicos muy comunes a las cercanías a la cordillera de los Andes, ¿no? Del lado argentino. Esta es una... A ver si puedo compartir el Mostrá lo que está video. bueno para que lo vean. Estos son modelos analógicos, ¿no? Eso es arena y arena pintada para representar el efecto de los esfuerzos en sedimentos. Ahí está. Esta es la presentación y acá empieza. Esto sí lo puedo poner más rápido. Ahí se representan en condiciones, o se replican en condiciones de laboratorio, cómo se comportan los sedimentos frente a esfuerzos compresivos, como los que ocurren en un ambiente de arco como el de la cordillera de los Andes, ¿no? Si después pueden ver el video, Ahí se ve la genial. faja plegada y corrida por detrás. Son súper divertidos. Y esto además Y de ser acá divertido, lo que hay es un...
Perdón Uy, perdón, porque debo tener un delay bárbaro que no me doy cuenta. por el delay. Seguí, Ernest, vos, así no te piso porque te voy a pisar todo el tiempo. Perdón, vuelvo al anterior. Acá lo que se ve es como... Dale. Avísenme, por favor, si se escucha cortado o si hay algún problema. Se ve en un caso real de una cordillera real, cómo se da esa faja plegada y corrida, que un poco antes Pablo se preguntaba, hacía esta pregunta retórica, y eso es fácil de reconocer, no, es muy difícil. Es muy difícil porque una profesional de la ciencia de la tierra haciendo un trabajo de campo, tratando de reconocer estructuras, es muy fácil confundirse estratificación con estructuras. Además, la estructura siempre está completa porque todo eso está elevado, como vieron en el ciclo sedimentario, todo eso está en la superficie porque está elevado, y como está elevado está erosionado. Y de nuevo, es muy, muy difícil de reconocer. Estos son imágenes satelitales donde se ve ese mismo ambiente tectónico. Si vuelvo a... Bien, a ver, este otro. Lo mismo, zona de Arco, de Andes, en Bolivia, real, y la representación en este modelo analógico de arena. De reproducir las condiciones lo mejor posible. Eso es literalmente una faja plegada y los corrimientos, donde cada uno de los plegamientos se monta por encima de los anteriores. A ver ahí, reinicié el modem, si hará algo, ¿no? Me siguen escuchando con mucho delay, ¿no? El delay, pero por lo menos no se corta. Ahí faja plegada y corrida, la teoría, el modelo. Hablamos de deformación y de fracturación y de efectos de la tectónica. Hace falta... ¿Querés probar ahí, Pablo, de hablar? Vamos a intentar. Todo esto que vimos, como les comentaba, tiene que ver con el ambiente tectónico. Me sigue saliendo el cartel de inestable, así que creo que me van a escuchar muy mal. Como ven ahí, hay un mapa donde se marcan los focos de sismos, ¿no? Entonces, los focos de sismos se dan, y no por casualidad, en los márgenes de placas tectónicas. Principalmente en los que son los márgenes convergentes, aunque también, como ven, hay sismos que están exactamente donde están los márgenes divergentes, ¿no? Como las dorsales oceánicas. Entonces, tanto los esfuerzos compresivos como los distensivos nos van a causar una sismicidad. Ahí voy a ver qué seguía en la diapositiva. Si querés pasar, Ernest, así les muestro. Es una lástima porque es divertido. Bien, esto, perdón, ¿se acuerdan que vimos, no? ¿Dónde están los márgenes tectónicos? De actividad sísmica y la recurrencia de actividad sísmica con los límites. No sé si lo escucharon alguna vez, cuando se habla, sin la muy grave, muy importante, se habla del epicentro, ¿no? El epicentro es el lugar en la superficie
más cercano, perdón, Matías. Donde chocan, digamos, las placas. El sismo es la respuesta del material, por supuesto, Claro. a un esfuerzo, pero además a una rotura. Una Digo, el distorsión, esfuerzo se puede acumular y en un momento se acomoda de una manera chocan. explosiva, si se quiere. Puede ser puede haber sismos muy importantes que liberan mucha energía. La energía se acumula cuando hay esfuerzos y se liberan cuando hay rotura, fractura, fallas, como estamos viendo hoy. Y hay desde microsismos que no pueden ser reconocidos, sentidos de ninguna manera por las personas, y que se pueden medir con equipos de medición, sismógrafos, muy sensibles, y hay otros que no, obviamente, que destruyen ciudades enteras. Se les ocurrirán ejemplos de eso. El epicentro, que es lo que quería decir, el hipocentro, mejor primero, es el lugar en el que ocurre la fractura, donde se acomodan esos esfuerzos y se libera la energía, y esa energía se mueve, se transmite en la corteza terrestre, que es un medio mayormente sólido, en forma de ondas, ¿no? El hipocentro es el lugar dentro de la corteza terrestre donde se da esa rotura y esa liberación de energía, y el epicentro es el lugar en la superficie más cercano al hipocentro. El hipocentro en general está a varios o muchos kilómetros de profundidad, y el epicentro es el punto de la superficie que justo coincide en longitud y latitud, se ha visto desde arriba, con el hipocentro, pero en superficie. Obviamente, como es el lugar más cercano en la superficie al hipocentro, que es de donde sale toda esa energía que se transmite a lo largo de la corteza terrestre, es donde el sismo es más fuerte. Porque imagínense, ¿vieron alguna vez cómo se transmiten las ondas en el agua cuando alguien tira una piedra? ¿No? Esas ondas son más grandes cerca del lugar donde cae la piedra y se van atenuando y son cada vez más leves. Bueno, en un sismo o en un terremoto es exactamente lo mismo. Las ondas de mayor amplitud, que son las más destructivas, que son las que tienen más energía, están en el epicentro, y a medida que nos alejamos, se atenúan al punto de que en distancia, algunos, dependiendo de la magnitud del sismo, pero algunos kilómetros o cientos o miles de kilómetros, ya no se puede percibir en lo más mínimo. Tengo una pregunta de parcial. Creo que ya se arregló. Modifiqué un poco la antena y me escuchan bien, ¿no? Ahí. Ahí sí. Bien. Sí. Como le comentaba, el segundo parcial van a hacer 3 preguntas. Una, yo sé que va a ir por este lado. ¿Siempre los sismos son en bordes de placas tectónicas? ¿Verdadero o falso? Falso. Bien, Nancy, es falso. ¿Por qué? ¿Te acordás de alguno? No es justamente por lo que decían recién, que es como cuando tirás la piedra en el agua y es todos esos círculos concéntricos y se desplaza Bueno, sí, ahí hay un esa tema. onda. La onda podría llegar muy lejos de donde está el borde de la placa tectónica, ¿no? Las famosas réplicas que se sienten cerca no sé, en Buenos Aires, que pueden ser réplicas de sismos que están en la cordillera. Pero no sé si recuerdan que hace unos años, 2018 creo, ocurrió un sismo cuyo hipocentro y epicentro estaba en la provincia de Buenos Aires. En su margen pasivo, ¿no? No tenemos borde de placa. En la zona sur del AMBA, del conurbano. De Sí, hecho, yo lo recuerdo perfectamente porque nada, nunca había pasado, y a donde estaba yo en ese momento, que era en la universidad, no se sentía nada, y había gente que digo, está filmado, en zona sur del conurbano, que sí lo sintió, y bueno, fue como una gran noticia. Efectivamente, no siempre, pero sí la abundancia y la recurrencia, que es lo que veíamos acá, ¿sí? Está directamente asociada a los márgenes de placa. Exacto.
Lo que no quita que, como pueden ver ahí, hay un montón de esos puntos negros que no están en márgenes de placas. El ejemplo de Hawái sirve también para esto, ¿no? Un lugar donde hay volcanes y no está en un margen de placa, puede haber terremotos también y no está en un Y margen de como placa. mencionaba, bueno, hay sismicidad que está asociada a magmatismo también. No, bueno, lo que pasó, Pregunta, disculpen. sí, ¿Y en la provincia de Buenos Aires por qué lo que quería decir. sucedió? Bueno, sí hay un requisito, quizás sacando el caso de la sismicidad asociada al magmatismo, pero sí hay un requisito de los sismos de que tiene que haber un movimiento en un plano de falla, ¿no? En el subsuelo de Buenos Aires hay planos de falla. Generalmente son fallas que no tienen movimiento permanente, son fallas muy viejas que se reactivaron como última vez cuando se abrió Gondwana, que se separó América del Sur de África. Eso generó un montón de fallamientos, que son los que hoy en día forman el margen de Sudamérica, que son fallas de tipo normal en general y que están bastante por debajo de los sedimentos que estamos parados nosotros, ¿no? Esas fallas tienen ciertos movimientos, muy cada tanto y no son extremos. Esos movimientos pueden ser dados por el mismo peso de la capa sedimentaria que está por encima, o puede ser provocado. Recuerden que lo que es el océano Atlántico se está expandiendo, entonces hay cierto movimiento cortical. Entonces eso se puede traducir en un esfuerzo que termina en algún movimiento de la falla. Entonces son generalmente sismos, sismicidad casi imperceptible. En el caso de ese fue una anomalía sentirlo. Pero hay ciertos movimientos de esas fallas que son muy antiguas. Bien, esa es la razón. Distintas son las razones que mencionó Nancy, creo, que son las réplicas y la sismicidad que nos llega de la cordillera de los Andes en general, ¿no? O en las regiones tectónicamente más activas, ¿no? Sísmicamente más activas, como puede ser San Juan y Mendoza. No es raro, no es Disculpa raro una preguntita. que... Sí, No, ahí estábamos viendo el tema del epicentro y el hipocentro. Entonces, cuando informan de un sismo y dan la profundidad del epicentro, estaría mal dicho. claro, Se el refiere epicentro a es la en la profundidad del superficie. El Se hipocentro. puede decir, usemos el caso del que decíamos recién. Hubo un sismo de magnitud X con epicentro cerca de, no sé, la localidad de Bernal y un hipocentro a 7 kilómetros de profundidad. Si yo digo el Oh, epicentro estuvo a 7 kilómetros de profundidad, está mal. O el epicentro es en la superficie. Es en la superficie, ahí está. ¿Me explico? sí, clarito. Pero como Ahora la sí. mayoría de las veces te informan del epicentro y la profundidad simultáneamente con el epicentro, como quedan a Con entender que los el dos datos, epicentro, con los dos datos en realidad te están diciendo dónde está el hipocentro. Con el El hipocentro, epicentro claro. y la profundidad. Exacto. Esto lo vamos a pasar medio rapidito porque es complejo y no tenemos tanto tiempo. Básicamente lo que mencionamos es que un sismo se genera por un movimiento en un plano de falla y ese movimiento produce una transmisión de ondas. Ernesto usó el ejemplo de una piedra en agua. Bueno, esas ondas pueden ser distintas dependiendo del comportamiento que tengan el material. Hay unas ondas que se llaman compresionales, que básicamente lo que se va a mover es la compresión del material y se llaman ondas P. Esto igual lo vimos muy por arriba cuando vimos la estructura interna de la Tierra, que les comentaba que las ondas P viajaban en líquidos, pero las ondas S no. Y que por eso podíamos saber la estructura interna de la Tierra. Bueno, entonces tenemos ondas P, ondas S, que son las ondas S, producen un movimiento así como sinusoidal. Y después unas ondas que se transmiten solamente en superficie que se llaman Rayleigh y Loeb. Y las Rayleigh y Loeb de hecho son las más destructivas porque al transmitirse solamente en superficie son las que concentran más energía ahí y producen estos movimientos de, ahí está como 3 y 4, que son generalmente movimientos de la superficie que hacen que se deforme el terreno. Entonces cuando muestran esas fotos que dicen se generó un terremoto y te muestran como una fractura en el suelo, que dicen esta es la falla,
Generalmente, y casi siempre, nunca eso es una falla. Eso es una fractura que se da en el subsuelo por la propagación de estas ondas superficiales. Ahí tenemos el dibujito, ¿no? Tenemos la calle asfaltada y hay unas grietas. Bueno, eso no es la falla. Lo digo porque es un error súper, 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 súper común en ¿Por notas. qué le dicen así? Si no es. Ignorancia. No sé, no se asesoran, pero esas no son las fallas. Claro. De hecho, es muy difícil. Podemos tener la falla florando en otro lado que genere el terremoto, pero es difícil ver la falla. En el caso de la falla de San Andrés, por ejemplo, sí, porque es la misma falla tangencial la que produce el terremoto. Es Pero un bueno, poco lo que se veía en esta, ¿no? Por ahí se puede ver algo de la está. falla en superficie muy lejos de donde ocurrió el terremoto. La escarpa de la falla, que esa palabra no la mencioné, pero es básicamente lo que se ve del plano de falla, ¿no? Eso puede estar muy lejos del hipocentro y puede verse. En el caso de las fallas tangenciales, ¿no? De las fallas transcurrentes, no me salió el nombre, transcurrentes como la de San Andrés, ahí sí tenés la misma falla que genera el terremoto, la podés ver ahí nomás, Porque es vertical, ¿no? vertical. Es un plano vertical. Bueno, Bien, algo que, perdón, que o lo dijimos muy al pasar, estas ondas P y S se comportan muy similar a las ondas de sonido. De hecho, los geófonos, que son los instrumentos que se usan para medir estas ondas, ya sea naturales en el caso de un sismo o ya sea artificiales cuando se construye un perfil con una línea sísmica o un sismograma, como habíamos visto acá, el instrumento se llama geófono y es como un micrófono muy sensible que puede medir esas ondas en la superficie. y esto también lo vamos a mencionar por arriba, ya estamos cerrando, pero es algo que lo van a ver en noticias y qué sé yo, que es el tema de la magnitud. Otro error muy, muy, muy común en periodismo es hablar de magnitud de Richter. Es casi redundante, no es redundante, es erróneo hablar de magnitud de Richter hoy en día. La escala de Richter es una escala que se generó en base a la amplitud de las ondas sísmicas y fue modificada por otra escala que se llama escala de magnitud. Porque a partir del terremoto de Valdivia se tuvo que modificar esa escala porque se iba de rango. Entonces los terremotos más grandes, o sea, de magnitud superior a 8 y pico, no podían ser reflejados en la magnitud, en la escala de Richter. Entonces la escala de Richter se reemplazó por una escala parecida, con un fundamento similar y que es de características similares en el sentido de que refleja la energía liberada en el terremoto, que es la escala de magnitud del momento, así se llama, o escala de magnitud. Entonces, cuando los periodistas dicen ocurrió un sismo en escala tanto de Richter, está mal, porque los sismógrafos hoy en día reportan en escala de magnitud. No existe la escala de Richter ahora. O sea, la escala de Richter fue modificada por la escala de magnitud. Hay una ley que se llama Gutenberg-Richter que nos dice que los terremotos ocurren. La ocurrencia de los terremotos desciende logarítmicamente a medida que incrementa la magnitud del terremoto. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que hay muy pocos terremotos grandes y muchísimos, muchísimos terremotos de magnitud pequeña. Entonces ocurren todo el tiempo, terremotos de magnitud menor a -1, como ven ahí. Una magnitud de -1, dije, no, de 1, no existe negativo, de 1, es imperceptible. Los terremotos de magnitud 2 para abajo son imperceptibles. Magnitud 3 es perceptible pero no es destructivo. Y ya empezamos a hablar de terremotos que pueden ser destructivos dependiendo de dónde estemos, ¿no? A partir de magnitudes 4 para arriba. Sí, creo, perdón, yo no soy especialista en esto y tampoco soy la persona con más memoria del mundo. Creo que los sismos cuando son de magnitud 4 para arriba pueden llamarse terremotos y por abajo no. Y no sé si en la escala de magnitud o en la escala de Richter hay una de las dos en las que sí puede ser negativo y es indicador de que es muy, muy, muy pequeño. Mira, Sí, eso lo vi alguna vez como, nada, viste que se habla, bueno, al final cuando hablamos de fracking y eso,
se dice, los microsismos o los sismos muy pequeños pueden estar en valores negativos. Bien, acá está Acá hay un gráfico súper interesante. Fíjense que esta hay una comparación con energía, como les comentaba, la escala de magnitud tiene una correlación con la energía. Y hay un ejemplo ahí con lo que es una bomba atómica, ¿no? Entonces, terremotos de la escala de una bomba atómica como la de Hiroshima ocurren como mucho 10 por año. Igual es un montón. Yo diría que menos. Sí, igual también hay que pensar que es la energía en profundidad, no es como una bomba atómica en la También, tal superficie. cual, tal Es la cual. energía que se libera a mucha profundidad. Perdón, y el terremoto que decías antes de Valdivia es el que dice Chile en 1960, ¿no? Sí, sí. Es el más poderoso medido hasta ahora. Sí, de hecho fue el que tuvo que modificarse de escala de Richter por la escala de magnitud del momento, o MS o MW, ¿no? Y básicamente, ahora no recuerdo cuál era la modificación que se le hacía, pero compensa la cuestión de los terremotos profundos. Entonces, lo que hacía la escala de Richter original era subestimar los terremotos muy grandes como los de Valdivia. Fíjense que el de Valdivia, que es extremadamente energético, ¿no? Tiene una energía similar a lo que es la erupción del Krakatoa, como decía Ernesto, igual en profundidad, lo cual la energía se disipa. Ocurren menos de 0,1 al año, o sea, son excepcionales esos terremotos. Menos de una cada 10 años, por lo Claro. menos, ¿no? Cada 10 años o más, digamos, si está de ahí para arriba. Y Y lo que está a la derecha dice energía en equivalente de kilogramos de explosivo, ¿no? Para hablar de energía y de terremotos se habla mucho de equivalente de toneladas de dinamita. Son 56.000 millones de toneladas de dinamita. claro, es una barbaridad. El número ese grande que está arriba a la derecha. Chile, Y como fíjense saben, también. Sí, perdón, perdón. Chile, como saben, es el país, quizás junto con Japón, debe ser el país más preparado para la actividad sísmica. Hablarle a un chileno de sismos es como hablarle de acá de... No sé, no se me ocurre un ejemplo feliz. Pero están muy acostumbrados a la actividad sísmica. Están preparados de chiquito, los edificios están preparados. Un terremoto de magnitud 7, y con esto ya quiero terminar con el tema de terremotos para no pasarnos. Pero hace casi 10 años hubo un terremoto muy destructivo en Haití. El terremoto tenía una magnitud de 7,4, si no me equivoco. Chile tiene uno por año de esa magnitud. Capaz que no tanto, pero tiene muy seguido terremotos de esa magnitud. A Chile no le pasa nada. ¿Por qué? Porque están extremadamente preparados con su infraestructura para soportar esos terremotos. Haití, si bien es una región sísmica, no solo no está acostumbrado a esa cantidad a ese sismo, sino que además es un país bastante más pobre que Chile y su infraestructura no estaba nada preparado. De vuelta, Claro, eso iba a decir, son muy pobres. Y sí, al día de hoy todavía sufren las consecuencias de ese terremoto, en el que murieron decenas de miles de personas. y fue extremadamente más destructivo. Entonces, como ven, la destrucción no es una escala absoluta. Hay una escala, que es la de Mercalli, que no tiene mucho sentido usarse a nivel actual, pero sí está bueno para terremotos que ocurrieron a lo largo de la historia y hay un registro histórico de las destrucciones que causaron para poder saber cuál fue su intensidad o su correlato en energía. Y es una escala semi-cuantitativa que también tiene un 1, un 2, un 3, un 4, pero no equivalen a energía, sino a la destrucción que generaron. Entonces, un terremoto en escala 7,4 de magnitud en Chile va a corresponder a una escala de Mercalli mucho menos destructiva que lo mismo en Haití. Bien, y creo que ahí terminamos. Había una diapositiva que estaba variando los periodistas de vuelta. ¿Qué nos queda como moraleja? Ya nombramos dos errores comunes en el periodismo, pero lo que más me molesta es que cuando no tienen noticias para escribir, ponen ocurrió un sismo. Y sí, obvio que ocurrió un sismo porque todo el tiempo están ocurriendo sismos.
Entonces, fíjense ahí que reportan sismos de una escala ridícula, ¿no? O sea, me estás reportando un sismo de 3,3, o sea, eso no es noticia. O sea, reportamos un sismo de 3,3 si ocurrió con un epicentro en Almirante Brown, no como el de Buenos Aires, que es un poco más novedoso, pero si nosotros nos ponemos a ver la sismicidad a lo largo del globo, está todo el tiempo ocurriendo. De hecho, Ernest, si puedes abrir el link que está en la última diapositiva. Sí, no, mostré esta nada más porque acá dice que de magnitud 3 hay por lo menos 100.000 al año. Y fíjense como yéndose hacia abajo, cuanto menor la magnitud, es mayor en millones de ocurrencias al año de los sismos. Sí. Perdón, ¿en esta había un link? Sí, Sí, ese verde. ahí lo voy a... Ahí estoy. Bueno, el servicio geológico de Estados Unidos es básicamente el servicio, como pasa con la NASA, ¿no? Básicamente como el servicio geológico mundial y tienen una red un mapa en realidad de redes sismógrafos muy bueno que nos va mostrando los terremotos en tiempo real. Esos ocurrieron en un último día. En el último día ocurrieron todos esos terremotos. Magnitud 4.4 en el sudoeste de Andagalá, Argentina. Y eso Profundidad 170 kilómetros. pasó ayer a la noche. Y bueno, tenemos terremotos en un día de 4,6. Fíjense acá, fíjense qué lindo esto, ¿no? ¿Qué ven ahí? ¿Las placas? Sí, la respuesta correcta es las placas, pero Los límites de placa están marcados en rojo, pero ¿qué es esto? Puntos. Y esos son los puntos donde se producen los sismos. tiene un ¿Y nombre. qué se corresponden? ¿A qué se corresponde esto? ¿Qué es esto? Al cinturón de fuego. Sí, muy bien. Se ve perfecto. Todo esto es el cinturón de fuego del Pacífico. Y mirá, Bueno, hay un sismo Chile también, ¿no? ¿Ya? No nos deja mentir el Servicio Geológico de Estados Unidos. Dijimos que había sismos intraplaca en Hawái y de hecho hubo uno de magnitud 3 a 2 kilómetros del volcán en Hawái, a 20 kilómetros de profundidad. Bastante somero, ¿no? Comparado con este otro de Argentina Sí, de sí. ayer que está a 170 kilómetros de profundidad. Hay una relación también, ya en el orden de los datos de color, monitorear la actividad sísmica permite, entre otras cosas, monitorear ensayos nucleares, ¿sí? Porque cuando se habla de que hubo un ensayo nuclear, por ejemplo, en Corea del Norte, se sienten las vibraciones y no se pueden asociar a una actividad natural. Son ensayos nucleares, ¿cómo se dice? Subterráneos. Y también, justo creo que esta semana es el aniversario o algo así, la implosión del submarino argentino Ara San Juan, que tenía 44 personas adentro, se registró por las vibraciones en el agua. Eso no es un terremoto, pero ese mismo equipamiento muy sensible pudo registrar, muy lejos de la costa argentina, las vibraciones que confirman que ocurrió la implosión. Sí, ahora lo del- Cuántas maravillas tecnológicas. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustó? Sí, Excelente, sí. profe. Hermosa. Bueno, Muy Muy linda. buena, muy buena. tomar unos últimos minutos por si queda alguna duda respecto al sábado. Bueno, yo ya mandé un mail muy explicativo, pero por las dudas, reléanlo. Recuerden, yo voy a estar hablándoles el sábado probablemente, el tema del micro. De cómo ingresamos más que nada, ¿no, Sí, profe? Porque hay que ingresar en grupos pequeños. Ingresen a grupos pequeños, no mencionen la facultad porque, ahí le comento a Ernest porque no sé si sabía eso. La última vez habíamos dicho, vamos a tratar de conseguir el permiso, y ahora es, no digamos que somos de la facultad. No, Está muy bien, te pasaron un número que no existe, entonces no puedo pedir el permiso. está perfecto. Entonces, para evitar problemas, hagamos eso, que no pasa nada porque el acceso es irrestricto. Le cobran entrada a los turistas, por lo tanto, si hay algún alumno o alumna de nacionalidad extranjera, lleven eso, registro, cualquier cosa que... Si no, el DNI, por favor lleven el DNI, porque probablemente se los pidan. Y bueno, va a estar todo bien para el sábado. Lleven para anotar, creo que
hasta lo que me fijé ayer, iba a ser un día increíble, así que espero que no pase nada, si no lo tengo que cancelar. Sí, va a llover el domingo, no el sábado. Buenísimo, justo. Sí. Así que bueno, gente. Bueno, Nos vemos. éxitos en la salida, que lo disfruten. Gracias. Nos vemos Una pregunta, la profe, próxima disculpe, clase. ¿dónde Sí. nos vamos a encontrar una vez que entremos? Yo les puse la plaza, les voy a pasar, vieron que ahora yo estoy en el grupo de WhatsApp por esta semana, les voy a pasar mi ubicación, yo voy a estar un ratito antes probablemente, nos encontramos por algún lugar de la plaza, si arreglamos un poquito los grupitos y después les digo dónde nos encontramos adentro, pero no va a haber problema. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto, Yo Karina. curso el sábado. Ustedes me podrían dar una constancia, es para presentar que yo curso 2 materias el día sábado. Mirá, Como que hicimos una justo salida. lo conecto con la otra pregunta que hicieron en el chat, Karina. Como la actividad no es obligatoria, no te podemos excusar de cursar, no es argumento para faltar a cursar, ir a una actividad no obligatoria, y no queremos entrar en conflicto con otra materia. Ahí Perfecto. si vos tenés faltas, digamos, y podés faltar, digo, y cada uno lo Sí, decidirá. pero por las dudas preguntaba. Pero no puede ser justificada por eso la falta. Perfecto, gracias, profe. No, está bien. Bueno, y si alguno no puede ir, recuerde que esto no es excusa para no hacer el trabajo es obligatorio. Sí, eso decían en el chat también. No es obligatorio y no es necesario para hacer el trabajo final, ¿eh? No, sí va a ser muy útil, dado que no pudimos Pero ponerlo. ayuda, claro, para Ayuda. reconocer las rocas. Así que va a estar muy bien. Bueno, cualquier cosa, recuerden que ahora estoy en el grupo de WhatsApp, así que no hablen mal de mí, al menos esta semana. Y nos estamos hablando, chicos. Pueden hablar mal de mí, aprovecho. De Ernest, sí. No digo nada. Gracias. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos el Profe, sábado. sábado. Chao.